Muy buenos días a todos y todas. En esta oportunidad comenzaremos a estudiar las reacciones químicas de halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos que se caracterizan por presentar enlaces carbono-halógeno simples que son de naturaleza polar. Todos los átomos de carbono poseen hibridación sp3, en particular los que están conectados a halógeno, eso es lo que los transforma en halogenuros de alquilo. Y dado que presentan enlaces de naturaleza polar, experimentan mecanismos de ruptura heterolítica y formación heterogénica de enlace, es decir, que experimentarán mecanismos de naturaleza polar. Esta es una diferencia en relación a lo que hemos estudiado con hidrocarburos alifáticos, donde la presencia de enlaces no polares, de tipo carbono-carbono, carbono-hidrógeno, da lugar a que este tipo de compuestos experimenten principalmente mecanismos de tipo homogénico, mecanismos de tipo radicalario en el caso de alcanos y también de reacciones de adición radicalaria en el caso de alquenos, además de las reacciones de adición electrofílica, que en ese caso implican mecanismos polares, pero que son solamente comunes en compuestos que presentan enlaces carbono-carbono múltiple. Por otra parte, estos compuestos, por estar saturados, no experimentan reacciones de adición o reducción, y por ende las reacciones que pueden ocurrir son reacciones de eliminación y de sustitución, ¿sí? En principio nosotros vamos a tener un halogenuro alquilo que presenta un enlace carbono-halógeno polar. Eso genera una densidad de carga negativa sobre el halógeno, una densidad de carga positiva sobre el átomo de carbono al que está unido el halógeno. Como en este caso el halógeno es el grupo funcional principal, a ese carbono lo llamamos alfa. Y el carbono beta, si presenta hidrógenos, podrá eliminar un átomo de hidrógeno para dar productos de eliminación, ¿sí? El carbono electrofílico de la molécula es el carbono conectado directamente al átomo de halógeno y podrá experimentar el ataque de nucleófilos, dando lugar a reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces comencemos a estudiar estas primeras, las reacciones de sustitución nucleofílica. Los halogenuros de alquilo van a poder reaccionar con nucleófilos mediante mecanismos de sustitución nucleofílica. Dependiendo de varios factores, esos mecanismos podrán ser uni o bimoleculares, que los llamaremos SN1 o SN2, y esos factores serán la estructura del sustrato, las características del nucleófilo y el tipo de solvente. Entonces, en términos globales, estas reacciones involucrarán la reacción de un sustrato, que es el halogenuro de alquilo, con un nucleófilo, para dar un producto de sustitución, y un grupo saliente o nucleófugo, que es el halógeno que se lleva un par de electrones de la unión carbono-halógeno. Comencemos entonces por las reacciones nucleofílicas bimoleculares o SN2. Estas reacciones se caracterizan porque desde el punto de vista experimental presentan una velocidad que es de primer orden respecto a la concentración de ambos reactivos, ¿sí? La ley de velocidad tiene una expresión de este tipo, una constante de velocidad por la concentración del halogenuro alquilo por la concentración de nucleófilo, ¿sí? Es de primer orden para cada uno de los reactivos, debido a que su concentración está elevado a un exponente que es igual a 1, y de orden global 2, debido a que debemos sumar el exponente al cual está elevado cada una de esas especies. Son reacciones en las que ocurre la inversión de la configuración absoluta, ese fenómeno se conoce como inversión de Walden, si el carbono que experimenta la reacción química es quiral, ¿no? Entonces, como ejemplo, vemos esta reacción química en la cual el bromuro de un bromuro de alquilo, que es el 2-bromobutano con configuración R, reacciona con cianuro de potasio en DMF, que es un solvente aprótico polar, para dar lugar a un producto de sustitución en el cual se reemplaza el átomo de bromo por un grupo ciano, debido a que en este caso el nucleófilo es el cianuro. Y lo que se observa es que el producto posee la configuración inversa al sustrato. Partimos de un sustrato de configuración R y obtenemos un producto de configuración S. Entonces, en este tipo de mecanismos bimoleculares se propone un mecanismo de reacción concertado en el que el nucleófilo ataca directamente al átomo de carbono electrofílico del sustrato,
Dado que ambas especies reaccionan en un único paso, que es el paso determinante de la velocidad de la reacción, se la llama el biomolecular, es decir, que hay dos moléculas o dos especies químicas que reaccionan, colisionan en un único paso para dar productos, y por eso observamos a ambas especies en el mecanismo, en la ley de velocidad, perdón. El átomo de carbono experimenta un ataque por atrás o un ataque posterior, y esto puede deberse a dos razones. Por un lado, a que el grupo saliente obstruye el acercamiento del nucleófilo por el frente de la molécula, y desde la teoría de orbitales moleculares, para que se forme un enlace covalente, el LUMO, o el orbital molecular desocupado de más baja energía, por sus siglas en inglés, de una especie, debe interaccionar con el HOMO, o orbital molecular ocupado de más alta energía de la otra especie. En este caso, ¿qué es lo que propone el ATOM para este tipo de mecanismos? El ataque es posterior, debido a que el nucleófilo se va a acercar al sustrato de manera tal de que el orbital molecular no enlazante lleno, HOMO, del nucleófilo puede interactuar de mejor manera con el orbital molecular antienlazante, sigma antienlazante carbono halógeno, que está vacío en el sustrato, ¿sí? En este caso vemos que si tenemos una unión, un orbital molecular sigma carbono halógeno antienlazante que está vacío, podrá interaccionar con un orbital N no enlazante completo del nucleófilo. El orbital HOMO del nucleófilo interacciona con el orbital LUMO, orbital desocupado de menor energía del sustrato, y de esa manera esta interacción es la que dará lugar a la formación del ataque. Y esto explica en parte que el ataque ocurra por atrás y no por delante. En cambio, si el ataque fuera por delante, habría una interacción en la cual el orbital N del nucleófilo y el orbital antienlazante están fuera de fase, ¿sí? Y por ende hay menor probabilidad de que pueda formarse un nuevo enlace covalente entre el nucleófilo y el sustrato, ¿sí? El orbital sigma antienlazante está presente, el carbono halógeno está ocupando la posición, la zona internuclear, que es la que conecta los núcleos de carbono y halógeno, ¿sí? En este caso vemos que el nucleófilo interacciona con el orbital sigma carbono halógeno antienlazante, que justamente es el lugar, el orbital en el cual va a haber menor probabilidad de encontrar los electrones de enlace carbono halógeno. Entonces, ¿cómo describimos el mecanismo de reacción para este tipo de reacciones? Bueno, tenemos que representar el estado de transición de esta reacción, porque como ocurre en un único paso, entender qué ocurre en ese estado de transición nos dará algunas pistas acerca de por qué, de cómo es la estereoquímica de la reacción. Entonces, para el ejemplo que hemos planteado anteriormente, teníamos el 2-bromobutano de configuración R, que reacciona con el cianuro. Los reactivos reaccionan en un único paso para dar lugar a la formación de un estado de transición de alta energía, en donde el cianuro ataca al carbono, comienza a formarse el enlace carbono nucleófilo y comienza a romperse el unión carbono-halógeno, es decir, que en el estado de transición hay dos enlaces en formación o ruptura o dos enlaces parciales, y se forma un estado de transición pentacoordinado en el que el carbono estaría formando tres uniones covalentes completas con carbono, carbono e hidrógeno en este caso, y dos enlaces parciales con el nucleófilo y el nucleófilo. En este estado de transición, ese carbono tiene carácter parcial sp2, debido a que los átomos que están conectados covalentemente directamente a ese átomo de carbono están compartiendo un mismo plano trigonal, ¿sí? Y en particular, la geometría de todo el estado de transición será de naturaleza bipiramidal de base trigonal, ¿sí? El carbono de ese estado de transición posee carácter parcial de carbono sp2 y por ende podrá ser estabilizado por efectos mesoméricos, si existiesen. Entonces, cuando se complete, ¿cómo evoluciona este estado de transición? Bueno, formando la unión carbono-nucleófilo y terminando de romper el enlace carbono-halógeno. Entonces, de esta manera, el nucleófilo va a quedar conectado por la izquierda si el ataque ocurre por la cara posterior del carbono,
permitiendo la salida del nucleófugo y reconfigurando, reorganizando los sustituyentes en torno al carbono quiral de manera tal de que los grupos que estaban orientados hacia la izquierda pasaran a estar ahora orientados hacia la derecha e dando lugar a una inversión neta de la configuración absoluta, ¿sí? En este caso el nitrilo resultante tendrá un carbono quiral con configuración S cuando partimos de un sustrato de configuración R. La metáfora que suele utilizarse para este tipo de reacciones es la del paraguas que se da vuelta cuando hay mucho viento, ¿sí? El carbono quiral es, en el caso de ser quiral, el carbono Sp2, el carbono Sp3, que es el carbono electrofílico, experimenta el ataque del nucleófilo por la cara posterior, y eso da lugar a que el nucleófilo empuje a los sustituyentes para que cambien su posición relativa en el espacio y al mismo tiempo permitir la salida del nucleófilo del grupo saliente. Entonces, si analizamos qué ocurre con el gráfico de energía versus avance de reacción para esta reacción, veremos que el nucleófilo y el halógeno del alquilo reaccionarán de manera concertada para dar un único estado de transición, unos de forma intermediarios, en el cual se están rompiendo y formando las uniones carbono-nucleófilo-carbono-halógeno, y eventualmente ese estado de transición evoluciona para la formación del producto de sustitución. ¿Sí? En este caso la reacción es bimolecular porque en el único paso determinante de la velocidad reaccionan de manera simultánea el nucleófilo y el sustrato. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que afectan la reactividad de la SN2? Como vimos, uno de ellos es la estructura del sustrato, del halogénuro de alquilo. Entonces, para poder analizar la reactividad relativa de estos halogénuros de alquilo, podemos analizar distintos parámetros. Uno de ellos es el grado o número de sustituyentes conectados al carbono electrofílico y otro es la naturaleza del grupo saliente. Comencemos con el primero de ellos. ¿Qué ocurre con el número de sustituyentes? Bueno, si observamos, por ejemplo, la velocidad de reacción cuando tenemos distintos halogénuros de alquilo frente a un nucleófilo fuerte y analizamos o comparamos las velocidades relativas, se observa que los halogénuros de metilo suelen ser los más reactivos, los primarios tienen una reactividad bastante menor, y a medida que aumentamos el grado de sustitución de carbono, pasamos a un halogénuro de alquilo secundario y luego un terciario, la velocidad de reacción disminuye drásticamente, al punto tal que ya los terciarios no reaccionan de manera favorable frente a estos mecanismos de reacción. Entonces, la velocidad relativa que se observa es que los ioduros o los halogenuros de metilo reaccionan más rápido que los primarios, los primarios reaccionan más rápido que los secundarios, y los terciarios no suelen reaccionar frente a este mecanismo de reacción. Entonces, analicemos a qué se deben estas cuestiones. Bueno, ¿cómo explicamos el menor grado estas observaciones experimentales? Bueno, a menor grado de sustitución del carbono electrofílico hay un menor impedimento estérico para el ataque del nucleófilo, ¿sí? Si el carbono que experimenta la reacción de manera concertada debido a que el nucleófilo debe acercarse por la cara posterior está menos impedido estéricamente, es decir, está conectado a menor cantidad de sustituyentes voluminosos, el ataque del nucleófilo será más favorable y por lo tanto esa reacción ocurrirá con más facilidad. Entonces, cuanto más sustituido esté el carbono electrofílico, más dificultoso será el acercamiento del nucleófilo. Por lo tanto, la reacción será más lenta en esos casos. Pero además, lo que ocurre es que a menor grado de sustitución del carbono, hay una mayor estabilidad del estado de transición, debido a que ese estado de transición, cuanto más grupos voluminosos tenga, se dará lugar a un estado de transición con mayores repulsiones estéricas y por lo tanto, cuanto más sustituido esté el carbono unido al halógeno, existirá una mayor repulsión estérica en el estado de transición y por ende la energía de activación para el paso de formación de ese estado de transición será mayor y por ende la reacción será más lenta cuando el sustrato y por ende el estado de transición resultante del ataque del nucleófilo sea más sustituido. Entonces, ¿qué ocurre con la naturaleza del grupo saliente? Bueno, analicemos la velocidad relativa
para diferentes halógenos de alquilos primarios, ¿sí? En este caso tenemos ioduros de alquilo, bromuro de alquilo, cloruro y fluoruro de alquilo que reaccionan con oxidrilo, un nucleófilo fuerte, y vemos que la velocidad de reacción cae drásticamente a medida que el tamaño del haluro o del grupo saliente disminuye, ¿sí? En este caso vemos que el iodouro de alquilo reacciona mucho más rápido que el bromuro de alquilo, que a su vez reacciona mucho más rápido que el cloruro de alquilo, y finalmente tenemos los fluoruros de alquilo que prácticamente no reaccionan, son bastante inertes. Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias? Un grupo saliente tiene dos funciones en una reacción SN2. Por un lado, debe polarizar al enlace carbono-halógeno, lo que vuelve más electrofílico al átomo de carbono que experimenta la reacción, y por otro lado se lleva el par de electrones en la unión que lo unían con el átomo de carbono al que estaba conectado en el sustrato. Entonces, un grupo saliente debe ser estable una vez que ocurre la heterólisis para favorecer la ruptura en el enlace carbono-halógeno. Un grupo saliente reactivo aumenta o elevaría la energía del estado de transición, lo cual aumentaría la energía de activación y por ende disminuiría la velocidad del paso de reacción. Y por otra parte, la energía del grupo saliente se va a ver reflejada en la energía de los productos. Por lo tanto, un grupo saliente reactivo elevaría la energía de los productos y el equilibrio tendería hacia la formación de los reactivos. Entonces, los buenos grupos salientes deben ser en general bases débiles, por lo que son bases conjugadas de ácidos fuertes y de esa manera pueden soportar mejor la carga negativa, ¿sí? Entonces los hidrácidos, como el ácido clorhídrico, bromhídrico y iodídrico, son fuertes porque sus bases conjugadas, el cloruro, bromuro y ioduro, son estables, por lo que son buenos grupos salientes, ¿sí? Entonces se observa que el ioduro es una especie menos básica debido a que es un anión más voluminoso y puede acomodar mejor ese electrón excedente en su nube electrónica, es una base más débil y por lo tanto es más estable, mientras que el fluoruro es una especie mucho más pequeña, es un anión de menor tamaño y por lo tanto la capacidad de soportar esa carga negativa es menor, lo que hace que sea un peor grupo saliente. Entonces, este análisis es válido para cualquier grupo saliente, tanto en reacciones de sustitución como en eliminación. ¿Qué ocurre con la fuerza de los nucleófilos en una SN2? Bueno, la nucleofilia o la nucleofilicidad podemos entenderla como una medida de la facilidad que tiene una especie química, un nucleófilo, para atacar a un carbono deficiente en electrones. No debemos confundir el carácter nucleofílico con la basicidad, ¿sí? La basicidad está definida por la constante de equilibrio para extraer un protón, ¿sí? Una base reacciona con un ácido mediante un equilibrio químico para dar un ácido conjugado de una base conjugada, mientras que la nucleofilicidad se define como la rapidez de ataque a un carbono electrofílico. En este caso, un nucleófilo atacará a un carbono electrodeficiente, un electrófilo, para dar lugar a la formación de un enlace carbono-nucleófilo y a la formación de un grupo saliente, ¿sí? En este caso, este proceso estará gobernado por una constante de velocidad que estará asociada al estado de transición a la energía de activación de ese paso de reacción y por ende estará vinculado con las características del estado de transición de ese paso de reacción. Entonces, en general, una especie con carga negativa es un nucleófilo más fuerte que una especie neutra similar. Entonces, en particular, una base es nucleófilo más fuerte que un ácido conjugado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, al agua y el oxidrilo, que es una base más fuerte, será un nucleófilo más fuerte, tiene mayor cantidad de pares de electrones disponibles, tiene una carga negativa, mientras que su ácido conjugado no tiene una carga neta negativa, tiene menor cantidad de pares de electrones disponibles, va a ser un peor nucleófilo. Algo análogo ocurre con estos casos, ¿no? El sulfuro y el sulfuro de hidrógeno y el ácido sulfídrico y el amoníaco versus el ion amiduro. Por otra parte, la nucleofilicidad disminuye de izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla periódica, siguiendo el aumento de la electronegatividad de izquierda a derecha, ¿sí? Los elementos más electronegativos tienen a sus electrones no enlazantes, sus electrones no compartidos, más cerca del núcleo,
por lo tanto los van a hacer con mayor dificultad. Entonces, si tenemos especies con carga negativa, como las que se muestran aquí, cuando la carga negativa esté soportada por un átomo de nitrógeno, va a poder ser esos pares de electrones con más facilidad que el oxígeno, y el oxígeno a su vez lo cederá con más facilidad que el fluoruro, debido a que justamente la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en esta serie. Lo mismo ocurre cuando analizamos la basicidad y también la nucleofilicidad de, por ejemplo, el amoníaco y el agua. El amoníaco es una base de Lewis, puede ceder su par de electrones con más facilidad para formar un enlace covalente mejor que el agua, debido a que el oxígeno, al ser más electronegativo, atrae con más fuerza sus pares de electrones hacia el núcleo del átomo, evitando que pueda hacerlos con tanta facilidad en relación al amoníaco. Y finalmente tenemos aquí otro ejemplo, en el caso de tenemos una fosfina y un sulfuro. La fosfina podrá hacerlo con más facilidad que el sulfuro, debido a que si bien ambos pertenecen al mismo periodo, el átomo de fósforo es menos electronegativo y por lo tanto podrá ceder ese par de electrones con más facilidad. Cuando analicemos qué es lo que ocurre en un mismo grupo de la tabla periódica, perdón, antes hablábamos de un mismo periodo, ¿no? Cuando hablamos de un mismo grupo de la tabla periódica, el aumento de la nucleofilicidad va en paralelo con el aumento del tamaño del átomo y su polarizabilidad, ¿sí? Cuando el átomo sea más voluminoso, será más polarizable, podrá tener un mayor tamaño y por lo tanto podrá formar más fácilmente un enlace con carbono, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la nucleofilicidad o la nucleofilia de los haluros, vemos que el yoduro es más nucleófilo que el bromuro es más nucleófilo que el cloruro y a su vez más nucleófilo que el fluoruro. Por ejemplo, si analizamos el caso anterior, una fosfina con una amina terciaria, la fosfina terciaria es más nucleofílica que la amina terciaria, debido a que el átomo de fósforo, al ser más voluminoso, tendrá más disponibles sus pares de electrones, tiene una capa de valencia más blanda, se dice, debido a que los pares de electrones estarán más alejados del núcleo, por lo tanto no experimentan el efecto del apantallamiento de los niveles electrónicos ocupados previos, digamos, más cercanos al núcleo, y eso hace que ese par de electrones pueda ser cedido con más facilidad que el par de electrones del nitrógeno, que están presentes en un átomo más pequeño, y por lo tanto hay un efecto de apantallamiento menor. ¿Qué ocurre cuando tenemos bases voluminosas? Comienzan a aparecer efectos estéricos, ¿sí? Para poder actuar como nucleófilo, el ion o la molécula nucleofílica debe aproximarse al átomo de carbono para poder atacarlo. Entonces, si tenemos grupos voluminosos conectados al nucleófilo, van a dificultar el acercamiento y eso va a disminuir la velocidad de reacción, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, dos alcóxidos, que son aniones donde el oxígeno tiene la carga negativa, las bases conjugadas de los alcoholes, vemos que el ion etóxido, que es que tenemos un átomo de oxígeno conectado a un carbono primario, está poco sustituido, y tenemos un anión terbutóxido, ¿sí? Que si bien es una base más fuerte, debido al efecto inductivo de los grupos alquilos, se caracteriza por estar conectado a mayor cantidad de grupos voluminosos y por ende va a estar más impedido estéricamente para poder atacar al carbono electrofílico. Entonces, el impedimento estérico va a influir poco en la basicidad, a pesar de que va a hacer que en este caso, por ejemplo, el ion etóxido sea más básico que el terbutóxido sea más básico que el etóxido. Sin embargo, la nucleofilicidad, que tiene que ver con el ataque del nucleófilo a un carbono, el tamaño de esos sustituyentes van a afectar más. Entonces, el impedimento estérico en general no afecta tanto la basicidad, debido a que la basicidad implica el ataque a un protón no impedido, pero sí afectará
a la nucleofilicidad, porque el nucleófilo debe atacar un átomo de carbono y por lo tanto, si es voluminoso, no podrá acercarse fácilmente a ese carbono para poder establecer la formación del enlace nucleófilo-carbono. Analicemos algunos ejemplos de nucleófilos fuertes que van a ser los que reaccionan más rápidos en un SN2, reaccionan más rápidos porque, como sabemos, es importante que estos nucleófilos sean fuertes debido a que participan en el único paso de reacción y por ende cuando más fuerte sea el nucleófilo, el ataque va a ser más favorable y además van a estabilizar más a ese estado de transición. Entonces, los nucleófilos más débiles como el agua, que son nucleófilos que tienen átomos pequeños y son neutros, van a reaccionar más lentos, mientras que a medida que aumentamos el tamaño del átomo y la carga negativa, es decir, tenemos aniones, aumenta la nucleofilicidad, ¿sí? Entonces, dentro de los nucleófilos vamos a tener nucleófilos fuertes, que van a ser aquellos que sean aniónicos o que tengan pares de electrones libres sobre átomos muy voluminosos, como es el caso de las fosfinas. En general, todos los nucleófilos fuertes, con excepción de las fosfinas, son aniones. Tenemos el ioduro, tenemos el ion cianuro, los iones acetiluro, los iones sulfuro, ¿sí? Los alcoxios, el ion hidróxido, el ion amiduro. Estos nucleófilos van a ser los más fuertes. Luego tenemos nucleófilos que son de naturaleza moderada, es decir, que reaccionan un poco más lentos que los anteriores, como el bromuro, el caso de los iones carboxilato, que tienen la carga negativa deslocalizada por resonancia, lo cual disminuye la nucleofilicidad de esta especie. El amoníaco, las aminas. Y finalmente tenemos otros nucleófilos que son nucleófilos débiles, que son los que tienen carga negativa sobre átomos más pequeños o que son especies neutras con pares de electrones no compartidos sobre átomos muy electronegativos y por lo tanto se comportan como son muy malas bases de Lewis, ¿sí? Entonces, de todos estos nucleófilos, los que van a favorecer reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular son aquellos que sean más fuertes o nucleófilos moderados, ¿sí? Cuanto más fuerte sea el nucleófilo, más rápido va a ser la reacción. ¿Cuál es el efecto del solvente en este tipo de reacciones? Bueno, los solventes próticos polares, que son aquellos que presentan enlaces oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, como el agua, los alcoholes, las aminas primarias y secundarias, las amidas primarias y secundarias, producen una reducción de la velocidad de reacción en la sustitución nucleofílica bimolecular. Y esto se debe a que solvatan muy bien a los nucleófilos, ¿sí? El hecho de que este tipo de solventes presenten uniones heteroátomo hidrógeno, unión oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno muy polar y tenga hidrógenos poco impedidos estéricamente con una densidad de carga positiva, dan lugar a que estos solventes puedan estabilizar y solvatar muy bien el nucleófilo, generalmente en especial aquellos que son de naturaleza aniónica, mediante el establecimiento de interacciones dipolo ion-dipolo o interacciones puente-hidrógeno, dependiendo de la naturaleza de ese nucleófilo. Y esto hace que se genere una esfera de solvatación alrededor de ese nucleófilo, reduciendo su nucleofilicidad. ¿Por qué? Porque reduce su energía y con eso reduce su reactividad. Pensemos que si se forma una esfera o capa de solvatación alrededor de ese nucleófilo, el nucleófilo tendrá menos probabilidades de atacar al carbono electrofílico de manera concertada y por lo tanto eso reduce la velocidad de reacción. En cambio, los solventes polares apróticos, que no presentan enlaces carbono-oxígeno, nitrógeno-oxígeno, incrementan la velocidad de reacciones en N2 debido a que justamente son malos solvatando a los nucleófilos, ¿sí? En este tipo de moléculas, veremos más adelante, la densidad de carga positiva está en el core, en el núcleo de la molécula, lo cual impide que sean buenos solvantando los nucleófilos más fuertes, los aniones, ¿sí? Entonces lo que vemos, por ejemplo, es cuando el solvente, los solventes apróticos, que son estos que se encuentran acá, el DMCO, el DMF, los nitrilos y este solvente que se encuentra aquí, favorecen mucho más la velocidad de reacción, aumentan drásticamente la reactividad del halogenuro alquilo, en este caso frente a un nucleófilo fuerte que es el ion acida.
en relación a solventes próticos como el metanol o el agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. En el primer caso tenemos una base, un halógeno alquilo metílico, muy poco sustituido, que reacciona con tarbutóxido de sodio, que es un nucleófilo base fuerte, y en este caso se obtendrá como producto mayoritario un producto de sustitución, que es el único producto que se puede formar, que es el éter, que es el metilterbutil-éter, ¿sí? En este caso el nucleófilo es un anión terbutóxido y el solvente es el terbutanol. En este caso, el solvente es un solvente prótico polar, sin embargo, los alcoholes, cuando disuelven a nucleófilos fuertes, van a favorecer este tipo de mecanismos, en particular porque la constante dieléctrica de este tipo de solventes es baja, ¿sí? En comparación con otros solventes próticos como el agua. A medida que aumenta el tamaño del sustituyente del alcohol, de la molécula de alcohol, disminuye su constante dieléctrica, es decir, disminuye la capacidad de esa molécula de solvente de solvatar a los aniones y a los cationes, y por ende va a hacer que ese nucleófilo esté más desnudo, es decir, esté menos solvatado y por lo tanto pueda reaccionar de manera más fácil. En general, los alcóxidos, que son buenos nucleófilos y buenas bases, están disueltos en un alcohol, además porque son sus bases conjugadas. Entonces se preparan los alcóxidos a partir de una reacción ácido-base con un alcohol, como veremos más adelante cuando estudiemos la reactividad de los alcoholes. Aquí abajo se muestra un ejemplo donde tenemos un bromuro de alquilo primario bencílico que puede estabilizar su estado de transición por resonancia, que reacciona con cianuro de sodio y acetona. La acetona es un solvente aprótico polar, y en este caso el nucleófilo es el guión cianuro, y se obtiene como producto de sustitución la sustitución del átomo de bromo por el grupo ciano para obtener un nitrilo y permitir introducir un átomo de carbono más en la cadena. ¿Sí? En este caso el cianuro es el nucleófilo, el ataque se da a través del carbono, formando la unión carbono-carbono, debido a que la carga negativa está soportada por ese átomo, y el solvente será la acetona, ¿sí? Luego tenemos este otro ejemplo donde tenemos un bromuro de alquilo secundario con una configuración S, que será atacado por un nucleófilo que es un metilsulfuro, en presencia de MCO, que es un solvente aprótico polar, para dar lugar a la formación de un dialquilsulfuro, un sulfuro de dialquilo, que es quiral, pero en el cual se observa una inversión de la configuración. Hay una inversión de Walden debido a que el nucleófilo atacará por la cara posterior del carbono, provocando la inversión de la configuración. ¿Sí? En este caso, el anión metilsulfuro es el nucleófilo y el DMCO será el solvente. Vemos tanto en este caso como en el DMCO que la densidad de carga positiva está sobre el átomo de carbono, sobre el átomo de azufre, y aquí tenemos grupos metilos que hacen que esa densidad de carga positiva esté en el centro o en el core de la molécula, en el corazón de la molécula, haciendo que estos solventes sean malos solvatando a los aniones, y por eso es que aumentan la nucleofilicidad de este tipo de especies. Y finalmente, en el último caso, tenemos un ioduro de metilo que reacciona con una amina primaria en DMF y otro solvente aprótico polar para obtener la unión amonio secundario, ¿no? El ácido conjugado de una amina secundaria, quedando el ioduro como un contraión, ¿no? Se forma una sal. En este caso la etaramina es el nucleófilo, o estilamina, y nuevamente tenemos un solvente aprótico con una densidad de carga positiva en el carbono, que nuevamente es un compuesto que es capaz de disolver iones, compuestos iónicos, pero que es malo solvatando nucleófilos y por ende aumentan la nucleofilicidad. Y veamos dos ejemplos más donde ocurren reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, pero en este caso con retención de la configuración. Veamos, en este caso tenemos un sustrato con configuración R que experimenta una reacción con cianuro de potasio en DMF, y el cianuro ataca por la cara posterior, es decir, ataca por debajo para permitir la eliminación del nucleófugo del bromuro,
Sin embargo, debido a que se invierten los órdenes de prioridad, vemos que la configuración del sustrato absoluta es la misma que la del reactivo. Hay una retención de la configuración. Lo mismo ocurre en el caso de abajo, cuando tenemos a este iodo alquilo de configuración S, que reacciona con el acetiluro de sodio de manera concertada, un nucleófilo fuerte, el acetiluro atacará por debajo para permitir la salida del ion ioduro, quedará conectado por detrás del plano, invirtiendo invirtiendo la disposición espacial de los átomos en el espacio, pero en este caso no se verifica nuevamente un cambio en la configuración absoluta debido a que el grupo saliente o el halógeno y el nucleófilo tienen distintas prioridades en la molécula. ¿Sí? Entonces, en estos casos se verifica retención de la configuración absoluta, pero no porque el ataque no haya sido posterior, no haya sido por atrás, sino porque cuando la prioridad del nucleófilo es menor a la del grupo saliente, va a cambiar la asignación de prioridades y esto va a dar lugar a que la configuración absoluta se retenga. ¿Sí? Esto es bastante común cuando los nucleófilos son carbonados. Entonces, si tenemos nucleófilos carbonados y en la molécula hay otros sustituyentes que van a tener más prioridad que el grupo que ingresa en la molécula, en este caso tenemos este éster que tiene más prioridad que el grupo nitrilo, y en este caso tenemos un grupo metiloxi o metoxi que hace que este carbono tenga más prioridad que todo este sustituyente, tendremos situaciones en las cuales vamos a tener retención de la configuración. Es decir, que eso va a ocurrir en general cuando tengamos nucleófilos carbonados, aunque no siempre, va a depender de esto, ¿no? De la que puedan existir grupos o sustituyentes en ese carbono quiral que puedan tener más prioridad en relación al nucleófilo, pero menor prioridad respecto al nucleófobo. ¿Sí? Entonces, analicemos ahora las otras reacciones de sustitución nucleofílica. Las reacciones de sustitución unimolecular. En estas reacciones se observa experimentalmente que la velocidad de reacción es de primer orden respecto a la concentración del sustrato, pero es de orden cero respecto al nucleófilo. Es un orden global de 1, ¿sí? Es de primer orden global. La ley de velocidad posee la siguiente expresión. La velocidad es igual a una constante de velocidad o constante de reacción por la concentración del halógeno de alquilo. Es independiente del nucleófilo y su concentración. Son reacciones en las que ocurre una racemización, es decir, que ocurre tanto inversión como retención de la configuración absoluta, si el carbono que experimenta la reacción es un carbono quiral, o si se forman carbonos quirales. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tenemos el sustrato que vimos anteriormente, el bromuro de alquilo, el 2-bromobutano, configuración R, y que reacciona con agua, se obtiene la obtención de dos productos, el R-butanol y el S-butanol, y en este caso se puede obtener una mezcla racémica. ¿Sí? En general, pueden formarse racématos, sin embargo, dependiendo de las condiciones de reacción, es más frecuente que haya más producto de inversión que de configuración, mayor porcentaje de producto de inversión que de retención de configuración. Esto lo veremos ahora más adelante a que se ve. ¿Cómo es el mecanismo de la reacción? Se propone un mecanismo de reacción en etapas, donde el primer paso es la heterólisis o ruptura heterolítica de la unión carbono-halógeno para formar un carbocatión intermediario, y dado que el primer paso es el determinante de la reacción de velocidad porque es el paso más lento, y solo participa una especie química que es el sustrato, se la denomina unimolecular, es decir, que la velocidad de reacción depende de una única molécula que es la del sustrato. Entonces, en un primer paso de reacción ocurre la ruptura heterolítica de la unión carbono-halógeno para formar un carbocatión intermediario que es plano, y en un segundo paso un nucleófilo podrá atacar a ese carbocatión por debajo o por arriba del plano para dar lugar a productos con las dos configuraciones posibles en el caso de que esos carbonos sean quirales. Entonces, si analizamos el gráfico de energía versus avance de reacción para un mecanismo de sustitución nucleofílica unicomolecular, veremos que en un primer paso de reacción tenemos un primer paso de elevada energía, un paso que es endotérmico,
en el cual se forma el carbocatión más un haluro, debido a la ruptura heterolítica de la unión carbono-halógeno. Ese paso de energía tendrá una elevada energía de activación. Y tenemos un segundo paso que resultará de la interacción electrostática del nucleófilo con el carbocatión para dar lugar a la formación del enlace carbono-halógeno. Dado que este paso solamente requiere de que las dos cargas opuestas se atraigan para formar el enlace covalente, la energía de activación de ese paso es mucho menor en relación a la energía de activación del primer paso de reacción, y por lo tanto el primer paso de reacción, que tiene mayor energía de activación, va a ser el paso más lento. ¿Sí? Entonces el primer paso de reacción es el paso lento y limitante del mecanismo de reacción, va a ser el que determine la velocidad global, y por lo tanto la constante de velocidad depende de ese primer paso. Y como el nucleófilo no participa del primer paso de reacción, su naturaleza no va a afectar la velocidad de reacción. Por eso justamente no aparece en la ley de velocidad. Es decir, que independientemente de que el nucleófilo sea bueno o malo, sea un nucleófilo fuerte o un nucleófilo débil, la reacción no se va a ver alterada por la naturaleza de ese nucleófilo y solamente dependerá del sustrato, sus características y eventualmente también de las características del solvente y el medio de reacción, que pueden participar estabilizando el estado basal tanto de los nucleófilos como del estado de transición del primer paso o los productos del primer paso, en particular al ion haluro y al carbocatión. Entonces, ¿cómo desarrollamos el mecanismo de una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular? Veamos qué ocurre con el ejemplo de la primera diapositiva. ¿Sí? En este caso tenemos el bromuro de alquilo con configuración R, va a perder un haluro, se va a eliminar un haluro como producto de la heterólisis de la unión carbono-halógeno. El halógeno se lleva el par de electrones del enlace para formar el nucleófilo o grupo saliente y se forma un carbocatión plano, Sp2. Y en un paso subsiguiente, en este caso puede reaccionar con agua, que podrá atacar al carbocatión por arriba y por debajo del plano para formar dos alcoholes protonados, uno con configuración R y otro con configuración S, y finalmente ese alcohol protonado podrá desprotonarse, perder un protón, para formar el producto final de la reacción, por medio de una reacción ácido-base. ¿Sí? Por ejemplo, estas moléculas de alcohol protonada pueden reaccionar con otras moléculas de agua presentes en el medio de reacción, formando hidronio y los alcoholes resultantes. ¿Qué ocurre con la reactividad de los halógenos de alquilo? Bueno, hay dos parámetros para analizar. Nuevamente tenemos el número de sustituyentes conectados al átomo de carbono electrofílico. En este caso, lo que se observa, analicemos la velocidad relativa para la reacción entre un bromuro de alquilo y agua, para formar alcohol y ácido bromídrico. Vemos que el bromuro de metilo es mucho menos reactivo que el bromuro primario, que a su vez es mucho menos reactivo que el secundario, y el terciario es el más reactivo de todos. Es decir, que vemos este orden de reactividad en este tipo de reacciones. Los terciarios reaccionan más rápido que los secundarios, y los secundarios a su vez reaccionan mucho más rápido que los primarios y metílicos. Los metílicos y primarios prácticamente no reaccionan por este mecanismo, salvo que sean lílicos o benzílicos. Esto se debe principalmente a que el intermediario que se forma es un intermediario de naturaleza carbocatiónica. Por lo tanto, cuanto más estable sea ese carbocatión, más rápida será la reacción por este mecanismo. ¿Qué efectos son los que estabilizan ese carbocatión? Como ya vimos cuando estudiamos la reactividad de hidrocarburos alifáticos, los carbocationes pueden estabilizarse por hiperconjugación, por efecto inductivo dador de los grupos alquilos y por resonancia. Es decir que los sustratos que van a reaccionar más rápido van a ser los benzílicos y alílicos, que van a poder dar carbocationes que se pueden estabilizar por resonancia. Luego vendrán los terciarios, luego los secundarios, luego los primarios y finalmente los metílicos, que no tendrán ningún tipo de efecto, ni inductivo, ni mesomérico, ni hiperconjugación, que puede estabilizarlos y por lo tanto van a ser los menos reactivos de todos. En relación a los alílicos y benzílicos, que pueden estabilizarse por resonancia, los terciarios van a ser los más reactivos debido a que pueden estabilizarse gracias a efectos hiperconjugativos y al efecto inductivo dador de 3 grupos alquilos. Ese efecto
de hiperconjugación y sigma-2 se va reduciendo a medida que disminuye el número de grupos alquilos conectados a carbono, y por lo tanto su reactividad va a ir disminuyendo en este orden, ¿sí? Entonces, una de las particularidades que van a tener estas reacciones, como vimos anteriormente, los carbocationes pueden experimentar reordenamientos. Por lo tanto, en este tipo de reacciones es frecuente observar transposiciones, ¿sí? Esto se debe a que los carbocationes pueden reordenarse para convertirse en intermediarios más estables. Entonces, por ejemplo, en esta reacción, donde tenemos un bromuro de alquilo secundario, esperaríamos obtener dos alcoholes de configuración R y S por sustitución del halógeno por una molécula de agua, en este caso, que es el solvente y nucleófilo de la reacción. Sin embargo, el producto obtenido es el que se muestra a la derecha. Y esto se debe a que en el primer paso de reacción se forma un carbocatión, que es secundario, que por migración o desplazamiento 1,2 de metiluro puede dar lugar a la formación de un carbocatión terciario, que es más estable, que puede ser atacado por arriba y por debajo del plano por las moléculas de agua, para formar un alcohol protonado que en un paso subsiguiente se desprotona para dar un único producto de reacción, que es un alcohol terciario y no secundario. Veamos otros ejemplos. En este caso tenemos más ejemplos de reordenamiento del carbocatión. En este caso tenemos un cloruro de fenilo de alquilo que reacciona con metanol para dar como productos esperados la sustitución del átomo de cloro por el grupo metoxi. Sin embargo, se obtiene este producto de reacción, que es el producto que implica la migración del cambio en la posición del grupo alcoxi o metoxi, y esto se debe a que en un primer paso el cloruro de alquilo experimenta la heterólisis del enlace carbono-cloro para formar un carbocatión, que por migración de un hidruro da lugar a la formación de un carbocatión que es terciario y bencílico, es decir, que puede estabilizarse por resonancia, a diferencia del carbocatión de partida, que solamente era secundario y podía estabilizarse por efecto inductivo y hiperconjugación. En este caso tenemos la estabilización adicional por efecto mesomérico. Y este sustrato podrá ser atacado por encima y por debajo del plano para dar en este caso un único producto que es un éter, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo en el cual en principio un halógeno de alquilo primario en agua no esperaríamos reacción de sustitución. Sin embargo, se puede obtener un producto en el cual hay una expansión de anillo debido a que la pérdida de un anión ioduro da lugar a la formación de un carbocatión primario muy inestable que a expensas de reordenarse para formar un anillo de mayor tamaño, producto de una expansión de anillo, puede dar un carbocatión ahora secundario, y ese carbocatión secundario más estable y con un anillo más estable, debido a que se reduce la tensión anular presente en el anillo de ciclobutano, podrá experimentar el ataque de un nucleófilo para dar lugar a la formación, en este caso, de un alcohol. ¿Qué ocurre con los efectos del solvente sobre la sustitución unimolecular? Bueno, los solventes polares próticos aumentan la velocidad de reacción por solvatación del carbocatión, del ion haluro, que es el grupo saliente, y por ende del estado de transición del primer paso de la reacción, ¿sí? Los nucleófilos, los solventes polares próticos, como vimos anteriormente, tienen una densidad de carga positiva que está disponible, que está expuesta, y por ende podrá estabilizar bien los iones haluro mediante interacciones de ion dipolo, pero además pueden estabilizar bien los carbocationes. En este caso se muestra el efecto de la solvatación de un carbocatión por moléculas de agua, y por lo tanto, al estabilizar tanto al carbocatión como al ion haluro, van a favorecer el paso de ionización o de ruptura heterolítica en la unión carbono-halógeno. Además, van a poder estabilizar el estado de transición, que tiene carácter parcial de carbanión y de haluro, ¿sí?
Entonces, las velocidades relativas de ionización para diferentes solventes se observa que van a estar relacionadas con la constante dieléctrica, ¿sí? En los solventes próticos polares, como el agua, el metanol, el etanol, presentan elevadas tasas de velocidad de reacción, debido a que la ruptura en el enlace va a ser más favorable, ya que al tener mayor constante dieléctrica, la constante dieléctrica tiene que ver con la capacidad aislante de ese solvente, es decir, con la capacidad de aislar o separar cargas debido a la solvatación. Vemos que los solventes próticos polares son mejores solvatando y por eso se evidencian reacciones que son mucho más rápidas que los solventes apróticos polares, que tienen una constante dieléctrica mucho más baja. Y los solventes no polares son muy malos aislando o separando, perdón, solvatando cargas, y por lo tanto la velocidad de reacción es sumamente lenta. Entonces, los solventes con mayor constante dieléctrica, que en particular los solventes próticos polares, van a solvatar mejor a los iones, tanto a los carbocationes como al ion haluro, y por lo tanto van a aumentar la velocidad de reacción debido a que estabilizan el estado de transición del primer paso de reacción al paso lento de la reacción, y además estabilizan el carbocatión y el grupo saliente. Entonces, veamos algunos ejemplos de reacciones unimoleculares de sustitución. En este caso tenemos un ioduro de alquilo terciario que reacciona con metanol para dar un producto que es un éter, ¿sí? Que es el metilterbuteléter. En el segundo caso tenemos un sustrato que es un sustrato primario y alílico, que a pesar de ser primario puede formar un carbocatión estable, debido a que como producto de la ruptura carbono-cloro se forma un carbocatión que puede estabilizarse por resonancia, y por lo tanto podremos obtener dos productos dependiendo de que la molécula de agua reaccione en una posición o en la otra. Y finalmente tenemos este ejemplo donde tenemos un halogeno de alquilo secundario con configuración S, que al reaccionar con una molécula de alcohol podrá dar lugar a la formación de dos éteres, uno con configuración S y otro con configuración R. Es decir, que hay tanto producto de sustitución como de inversión. Bueno, finalmente los halogenuros de vinilo o de arilo no van a experimentar reacciones de sustitución uni o bimolecular. En la reacción SN1 necesitaría una ionización para formar un catión vinilo o arilo, los cuales son menos estables que la mayoría de los carbocationes alquilo. Y en la reacción SN2 requeriría un ataque posterior por parte del nucleófilo, lo cual es imposible por la repulsión de los electrones tanto del doble enlace como del anillo aromático. Es decir, que en estos casos no vamos a observar ni reacción de sustitución ni molecular ni unimolecular. Entonces, a modo de comparación, recordemos que la sustitución nucleofílica unimolecular va a tener una ley de velocidad en la cual encontramos solamente al sustrato, es decir, que no depende de la concentración del nucleófilo, mientras que sí depende del nucleófilo en una reacción de sustitución bimolecular. Estas reacciones van a estar promovidas por nucleófilos débiles, mientras que en este caso se requieren nucleófilos fuertes debido a que participan del paso limitante de la velocidad. Las reacciones unimoleculares son en pasos o etapas y se forman carbocationes que pueden experimentar reordenamientos, mientras que en el otro caso son reacciones concertadas. Y se observa en general, en el caso de la unimolecular, que los halogenuros más sustituidos, secundarios y terciarios, van a reaccionar más rápido porque forman carbocationes más estables, mientras que en el caso de la SN2 los menos impedidos van a reaccionar más rápido debido a que el nucleófilo va a poder atacarlos más fácilmente. Entonces, esta es algo importante para tener en cuenta, porque hay sustratos que reaccionan por mecanismos bimoleculares que no lo hacen por mecanismos unimoleculares y viceversa. Los terciarios no dan reacciones de SN2 y los primarios y metílicos no dan reacciones de SN1, con excepción de los metílicos, de los primarios que sean además bencílicos y alílicos. Los solventes próticos van a favorecer la reacción de sustitución unimolecular debido a que solvatan el carbocatión y el grupo saliente, mientras que los solventes apróticos favorecen la SN2 debido a que aumentan la fuerza del nucleófilo debido a que lo solvatan
pobremente, salvo los alcoholes que pueden promover mecanismos, mecanismos bimoleculares y el nucleófilo fuerte, debido a que los alcoholes tienen menor constante dieléctrica en relación a los solventes, a otros solventes próticos como el agua. Analicemos ahora qué ocurre con las reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación se ven promovidas por bases. En general requieren temperaturas superiores a las necesarias para reacciones de sustitución nucleofílica y presencia de hidrógenos beta en el sustrato, ¿sí? Dependiendo de varios factores, esos mecanismos van a poder ser unibimoleculares, y esos factores son la estructura del sustrato, la naturaleza de la base y el tipo de solvente. Entonces, a modo genérico, se muestra una reacción de sustitución de eliminación unibimolecular, también conocida como beta eliminación o eliminaciones 1,2, debido a que se requiere que haya un hidrógeno en posición 2 respecto al carbono que está conectado al halógeno, o en la posición beta, ¿sí? Por eso se llama también beta eliminación, o reacción de deshidrohalogenación, debido a que se pierde un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. Reaccionan con una base para formar un alqueno, el grupo saliente y el ácido conjugado de la base. Comencemos a estudiar las reacciones bimoleculares. Las eliminaciones bimoleculares se observa experimentalmente que dependen de la concentración de ambos reactivos, por ende son de segundo orden global y de primer orden respecto al halógeno alquilo de la base, y además se observa que, a diferencia de las SN2, son reacciones más rápidas al aumentar el grado de sustitución del halógeno alquilo, es decir que en este caso, cuando más sustituido esté el halógeno alquilo, más rápida es la reacción. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos este halógeno alquilo con esta configuración, 2R3S2-bromo-3-metilpentano, que reacciona en presencia de una base fuerte, el etóxido de sodio, en etanol y en caliente, para dar un único alqueno mayoritario, que es el Z3-metilpenteno, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo de la reacción? Bueno, los químicos proponen un mecanismo de reacción concertado en el que la base ataca directamente a un átomo de hidrógeno en posición beta, dando que ambas especies químicas reaccionan en un único paso determinante de la velocidad de reacción. Se la llama bimolecular, porque reaccionan una molécula de la base con una molécula de sustrato. El átomo de hidrógeno beta y el halógeno deben estar en una conformación anti o antiperiplanar, y esto permite que de manera concertada la base abstraiga el hidrógeno en beta y se rompa el enlace carbono-halógeno. Si el ataque de la base fuera en zinc, la base impediría la eliminación de grupos salientes, ¿sí? Es decir, que la base va a abstraer un hidrógeno en beta que dé lugar a la formación del alqueno más sustituido o más estable, siempre que sea posible. Entonces, el mecanismo de la reacción implica en un primer paso el ataque concertado de una base fuerte, que abstraerá un hidrógeno en posición beta. La formación de ese enlace hidrógeno base dará lugar de manera concertada a la ruptura de la unión carbono-hidrógeno. Se formará un enlace doble carbono-carbono y se romperá el enlace carbono-halógeno, ¿sí? Todo eso ocurre de manera concertada. Se formará un estado de transición con 4 enlaces parciales: el enlace parcial base-hidrógeno, enlace parcial carbono-hidrógeno, que se está rompiendo, se está formando la unión pi, carbono-carbono, y se está rompiendo la unión carbono-nucleóforo. Y eso da lugar a la formación de tres productos, que son el alqueno, el ácido conjugado de la base y el ion haluro. Para que ocurra la reacción, es necesario que el hidrógeno y el halógeno estén en una conformación anticoplanar o antiperiplanar, de manera tal que el estado de transición favorezca la formación del nuevo enlace pi. Los orbitales del átomo de hidrógeno y del haluro deben estar alineados para que pueda comenzar a formarse el enlace pi en ese estado de transición. En cambio, en una conformación de tipo anti, la cercanía espacial entre la base y el halógeno en el estado de transición da lugar a que exista una repulsión electrónica y estérica que impida que el ataque ocurra en esa distribución espacial.
Entonces, para el ejemplo de la reacción que habíamos visto previamente, el sustrato puede ser representado mediante una silla, ¿sí? En este caso, mediante un caballete. Vamos a pasar de esta proyección de zigzag a esta proyección de caballete, donde el metil y el etilo estarán orientados los enlaces en rojos. Este es el carbono anterior o carbono adelante, el hidrógeno estará hacia la derecha, el metilo hacia la izquierda, bromuro, el átomo de bromo quedará hacia la izquierda y el hidrógeno hacia la derecha. Por rotación de los enlaces del enlace carbono-carbono, el bromo lo podemos llevar hacia arriba, de manera tal de que el hidrógeno lo podamos llevar hacia abajo y queden en una conformación anti. Y la base ahora sí podrá atacar al hidrógeno de manera concertada para formar el enlace carbono-carbono doble y rompiendo el enlace carbono-halógeno, pasando por un estado de transición en el cual se está rompiendo la unión carbono-hidrógeno, se está formando la unión entre el oxígeno y el hidrógeno, que es en este caso el oxígeno de la base fuerte, que es el anión etóxido, el anión alcóxido. Se está formando el enlace pi y se está rompiendo la unión carbono-halógeno. Es decir, que tenemos ese estado de transición con 4 enlaces en formación ruptura o 4 enlaces covalentes parciales. Y finalmente se da lugar a la formación de un alqueno, que es el alqueno de configuración Z, que es el menos estable. El más estable sería aquel que tenga a los grupos más voluminosos, más alejados en el espacio. Sin embargo, solamente se forma el Z debido a que la estereoquímica del sustrato y el hecho de que el hidrógeno y el bromo deban estar en anti para favorecer el ataque de la base, da lugar solamente a la formación del producto Z y no se obtiene el producto E. Entonces esta reacción va a ser regioselectiva porque se obtiene mayoritariamente el alqueno más estable. El alqueno más estable va a ser el alqueno más sustituido, ahora lo veremos, y es estereoespecífica ya que la configuración del sustrato, en este caso el sustrato de configuración 2R3S, determina la configuración del producto, que en este caso es un alqueno de configuración Z. Cuando es posible, estas reacciones dan los alquenos más sustituidos, ¿sí? Se obtiene la orientación o regioquímica Zaitsev. Zaitsev fue un químico ruso que hacia finales del siglo XIX estableció la siguiente regla empírica, ¿no? En las reacciones de eliminación, elimina el alqueno que está más sustituido, es decir, que como producto se obtendrán principalmente alquenos tetrasustituidos con más facilidad que los trisustituidos. Luego se obtendrán disustituidos y los que se obtendrán de manera más lenta o en menor proporción serán los monosustituidos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este halógeno de alquilo secundario, que tiene hidrógenos en posición 1 y en posición 3, hidrógenos beta en ambos lados, podrán ser abstraídos por la base para dar dos alquenos. El alqueno, el 1-buteno y el 2-buteno, ¿sí? El Z y el E. El Z se obtendrá en mayor proporción debido a que es el más estable. Perdón, el E es el más, se obtiene en mayor proporción porque es el más estable. El E también se puede formar, pero en menor proporción. Y se obtiene en mayor proporción el producto en la posición 2 debido a que este alqueno está más sustituido, ¿sí? Respecto al anterior. Y en este caso tenemos un compuesto cíclico que cuenta con hidrógenos, un halógeno de alquilo que cuenta con 2 carbonos beta y por lo tanto 5 hidrógenos beta que pueden extraerse, dando lugar a la formación de dos productos, un alqueno secundario, un alqueno disustituido, que es un producto secundario menos estable, y un alqueno trisustituido, que es el producto principal de la reacción. ¿Por qué se forman los alquenos más sustituidos? ¿A qué se debe esta orientación o regioquímica Zaitsev? A que los alquenos más sustituidos pueden estabilizarse más por efecto hiperconjugativo, ¿sí? Cuando aumentan las chances de hiperconjugación, y eso va a aumentar cuando tengamos más sustituyentes conectados a doble enlace carbono-carbono, vamos a poder disponer de uniones sigma
carbono e hidrógeno Sp3S que podrán solaparse transitoriamente con el enlace pi y de esa manera podrán estabilizar más al doble enlace carbono-carbono, ¿sí? También los efectos mesoméricos que resulten de la formación de alquenos conjugados favorecerán la reacción en esa orientación. Ahora, existen casos en los cuales hay ausencia de hidrógenos betas en anti, por lo tanto puede obtenerse el alqueno menos sustituido. Ese alqueno es el que se conoce no como Zaitsev, sino como alqueno o producto Hofmann, y se dice que la orientación de la reacción o la regioquímica de la reacción es Hofmann y no Zaitsev. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos un bromuro de alquilo cíclico que tiene hidrógenos beta en ambas posiciones, sin embargo en un caso tenemos el hidrógeno beta en cis y en otro caso tenemos hidrógenos beta en cis y en trans respecto al halógeno. El alqueno más sustituido se formaría por eliminación del hidrógeno que está en azul, sin embargo el producto mayoritario que se observa cuando se lleva la reacción con etóxido de sodio en caliente es el producto menos sustituido, es decir que hay pérdida de un hidrógeno en esta posición. Se obtiene el producto Hofmann. Entonces, si observamos la molécula desde esta perspectiva, podemos dibujar una proyección de silla en la cual el átomo de bromo y el átomo de hidrógeno de esta posición están en anti. En la conformación de silla hablamos de una conformación transdiaxial, entonces vemos que en esta conformación la base puede atacar al hidrógeno, que está más alejado del bromo en el espacio, ataca al hidrógeno, se forma de manera concertada el doble enlace carbono-carbono y se elimina el haluro, y por ende se forma el producto menos sustituido con configuración en el carbono quiral R. ¿Sí? El producto Zaitsev no se puede formar debido a que en el carbono 2 del sustrato no hay un hidrógeno en cis, no hay un hidrógeno en anti para poder abstraerlo de manera concertada. Algo similar ocurre, por ejemplo, cuando tenemos bases impedidas y si el haluro de alquilo presenta impedimento estérico. En este caso vemos un halogenuro de alquilo que es terciario, que reacciona con el terbutóxido, el ion terbutóxido, que es una base voluminosa. El sustrato va a estar impedido estéricamente debido a que la base va a tener que acercarse a los hidrógenos en posición beta, en esta posición, aquí o aquí. Esta posición, al acercarse al hidrógeno, tiene un mayor impedimento estérico, la base, y por lo tanto se observa que el producto mayoritario es aquel que se obtiene cuando se eliminan hidrógenos o se abstraen hidrógenos de las posiciones primarias y no de la posición secundaria. Eso da lugar a que el producto mayoritario sea un producto menos sustituido y por lo tanto se siga la regioquímica Hofmann y no la Zaitsev. Entonces, en este caso se muestra aquí abajo más ejemplos donde vemos que al ir aumentando gradualmente el tamaño de la base se vuelve más voluminosa y partimos de un caso en el que tenemos etóxido, donde tenemos mayor proporción de producto más sustituido, es decir, una regioquímica de tipo Zaitsev que se invierte para dar regioquímicas de tipo Hofmann con mayor proporción de producto Hofmann a medida que el tamaño de esa base va aumentando y por lo tanto la base se vuelve más impedida estéricamente. Entonces, analicemos el efecto del grupo saliente, de la base y del solvente. Un poco el efecto de la basicidad ya lo hemos analizado. Necesitamos, en relación a la naturaleza del grupo saliente, como hemos visto ya en los casos anteriores, los haluros van a ser mejores, más reactivos cuando el grupo saliente, el haluro, sea más estable, sea menos básico, es decir, que el halogenuro de alquilo del ioduro va a ser más reactivo que el bromuro a su vez más reactivo que el cloruro, siendo los fluoros prácticamente no reactivos. Las bases fuertes van a ser aquellas que favorezcan la E2 debido a que participan del único paso de reacción y aparecen en la ley de velocidad. Por lo tanto, cuanto más fuertes va a haber una mayor concentración efectiva de la base y por ende la reacción ocurre de manera más rápida.
Entonces las bases fuertes, como algunos carbaniones, como los acetiluros, los alcoxios, hidróxidos, el amiduro, los iones amiduros, los iones carbonatos van a actuar como bases fuertes, y los solventes apróticos van a favorecer esas eliminaciones debido a que impiden que la base se protone, dado que muchas de estas bases pueden reaccionar por mecanismos de naturaleza ácido-base con solventes próticos, pero además porque no promueven la formación de carbocationes. Con excepción de los alcoholes, ¿no? Que los alcoholes pueden ser solventes y la base fuerte es un alcoxio, justamente porque el alcoxio se puede preparar a partir de un alcohol que es su base conjugada. Ahora, ¿qué ocurre cuando comparamos reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular y reacciones de eliminación bimolecular? Bueno, la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y la eliminación bimolecular compiten cuando los halogéneros de alquilos son secundarios y reaccionan con especies que son buenos nucleófilos y buenas bases, por ejemplo, oxidrilos, alcóxidos, amiduros, ¿sí? Ahora, el estado de transición de la SN2 es mucho más estable que el estado de transición de la E2, de la eliminación bimolecular, debido a que en el estado de transición de la sustitución hay menor cantidad de enlaces parciales respecto a la cantidad de enlaces parciales que se están estableciendo en el estado de transición de la eliminación. Aquí se están rompiendo y formando solamente dos enlaces, que son el enlace carbono nucleófilo, carbono nucleófugo, mientras que en este caso se están formando y rompiendo 4 enlaces de manera simultánea. La base se está formando su enlace con el hidrógeno, se está rompiendo el unión carbono-hidrógeno, se está formando el doble enlace y se está rompiendo el enlace carbono-halógeno. Entonces, a baja temperatura, la sustitución va a ser más rápida que la eliminación debido a que como este estado de transición para la sustitución es más estable, la energía de activación para el paso de sustitución va a ser menor que la energía de activación para el paso de eliminación. Y por ende, la sustitución va a ocurrir más rápido a menor temperatura. Sin embargo, la eliminación es más favorable porque se forman más productos, es decir, que a mayor temperatura va a ocurrir más eliminación que sustitución. Y esto se debe a que en la sustitución se forman solo 2 productos, mientras que en la eliminación se forman 3 productos. Entonces, cuando se forman más productos hay un aumento de la entropía y por lo tanto, si aumentamos la temperatura y la entropía, el término entrópico del delta G, el delta G es una medida de cuán favorable o espontánea es una reacción, va a hacer que este término sea más negativo y por lo tanto el delta G va a ser más negativo, la reacción va a ser más favorable o más espontánea cuando aumente la cantidad de productos. Delta Gs negativos implican que los procesos van a ser espontáneos, tal cual como están planteados. Delta G positivos implican que la reacción va a tender a revertirse. Y veamos algunos ejemplos de reacciones bimoleculares. En este caso tenemos un alcóxido de sodio, un nucleófilo fuerte, un halogénuro alquilo terciario. En este caso el halogénuro alquilo está muy impedido estéricamente para el ataque del nucleófilo, por lo tanto no va a haber reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Lo que va a ocurrir es la obtención de un producto de eliminación y el producto de sustitución nucleofílica bimolecular no se va a formar. En el caso de abajo tenemos un halogénuro alquilo que cuenta solamente con un hidrógeno en trans respecto al halógeno en anti, que es en esta posición beta y no esta, por lo tanto se obtiene el producto de eliminación Hoffman, no se obtiene el producto Zaitsev. Y en este caso tenemos un ejemplo en el cual se puede obtener un único producto, que es el producto disustituido debido a que en esta otra posición no hay hidrógenos beta, y tenemos competición por ser un halogénuro alquilo secundario con la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, que a alta temperatura será un producto minoritario. Analicemos por último las reacciones de sustitución unimoleculares. En este caso, se sabe que experimentalmente la velocidad de reacción es de primer orden respecto a la concentración de sustrato y que es de orden cero respecto a la base. Por lo tanto, no depende de la concentración de base ni del tipo de base que esté presente en el medio de reacción.
Son reacciones en las cuales pueden ocurrir reordenamientos, por lo tanto eso nos da ciertos indicios de que la reacción ocurre vía la formación de un carbocatión. Entonces veamos un ejemplo, tenemos un halógeno de alquilo que en presencia de un alcohol y calor, de metanol en caliente, se transforma en este alqueno, el 2-metilpropeno. Entonces el mecanismo de reacción que se propone es un mecanismo de reacción en etapas. En el primer paso de reacción ocurre la ruptura heterolítica de la unión carbono-halógeno del sustrato para formar un carbocatión intermediario. Y en un segundo paso ocurrirá la abstracción de un hidrógeno beta para formar el doble enlace carbono-carbono. Dado que el primer paso es el determinante de la velocidad de reacción solo participa una especie química, que es el sustrato, no participa la base, la reacción es unimolecular. Entonces, en el primer paso de reacción ocurre la heterólisis de la unión carbono-halógeno para formar un carbocatión y un grupo saliente, y en un segundo paso una base, que puede ser el mismo grupo saliente o el solvente, puede atacar a un hidrógeno en posición beta y de manera concertada dar lugar a la formación del doble enlace carbono-carbono, la formación de un enlace pi, y se forma el ácido conjugado de la base. Entonces, si analizamos el gráfico de energía versus avance de reacción para este mecanismo unimolecular, que ocurre en dos pasos. En un primer paso ocurre la heterólisis de la unión carbono-halógeno para formar un carbocatión intermediario, y ese carbocatión experimenta el ataque de una base para formar el alqueno y el ácido conjugado de la base. Entonces tenemos dos pasos de reacción. El primer paso es el paso más lento, es el paso endotérmico, es el paso limitante de la velocidad de la reacción. El segundo paso es más rápido, y por lo tanto ese primer paso va a ser el que determine la velocidad global de la reacción. Y en este caso, como la base no participa de ese paso, su naturaleza no afecta a la velocidad de reacción, no aparece la ley de velocidad, y por lo tanto la reacción ocurrirá de igual manera, sea fuerte o sea débil. En general, en estas reacciones se van a ver favorecidas cuando la base sea débil, debido a que se evitará la competencia con mecanismos bimoleculares, ¿sí? Es decir, que si la base es débil, se evita que ocurran reacciones de eliminaciones bimoleculares que son promovidas por bases fuertes. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de reacción para la reacción que hemos planteado anteriormente? El bromuro de alquilo podrá reaccionar en un primer paso, que es un paso lento de la reacción, para formar un carbocatión, y en un segundo paso, una base débil, que puede ser el haluro o en este caso el solvente, el alcohol, puede actuar como una base, que es una base muy débil, abstrae el hidrógeno y se forma de manera concertada en el enlace carbono-carbono para formar el alqueno como producto de la pérdida de ese hidrógeno beta. ¿Qué ocurre cuando tenemos halógenos de alquilo secundario y terciario? Cuando tengamos halógenos de alquilo secundario y terciario, podrá haber competencia entre la SN1 y la E1, y por ende podrán obtenerse tanto el producto de sustitución como el de eliminación. No obstante, podemos favorecer más un mecanismo frente a otro si controlamos la temperatura. Sin embargo, siempre obtendremos mezclas. En particular, obtendremos mayor proporción de producto de sustitución bajando la temperatura, debido a que el estado de transición del segundo paso de esa reacción es más estable que el estado de transición para el paso de eliminación. Sin embargo, al aumentar la temperatura, obtenemos más productos de la sustitución, y por lo tanto esa reacción estará favorecida entrópicamente, y por ende podemos obtener mayor proporción de producto de eliminación si aumentamos la temperatura. Algo a tener en cuenta para las reacciones de eliminación unimolecular es que es frecuente observar reordenamientos o transposiciones, debido a que los carbocationes pueden transformarse en otros más estables, como ocurre en este caso. Tenemos un halógeno de alquilo cuyo producto esperado es el que se muestra acá, es este alqueno monosustituido en la posición primaria, o este alqueno terminal. Sin embargo, el producto mayoritario es un alqueno tetrasustituido. Esto se debe a que, como producto de la heterólisis, se forma un carbocatión secundario que puede experimentar la migración de un ion metiluro para formar un carbocatión terciario más estable, y ese carbocatión terciario puede experimentar la pérdida de un protón para formar el alqueno más sustituido
en esta posición. Y de esta manera se forma el alqueno tetrasustituido, que es más estable. Veamos otros ejemplos de eliminaciones unimoleculares. En este caso tenemos yoduro de alquilo con agua y en calor. Se obtiene el alqueno y se obtiene también el producto de sustitución nucleofílica unimolecular, que va a ser minoritario a altas temperaturas. Y en este caso tenemos un halogeno de alquilo que posee hidrógenos beta en ambas posiciones, en esta posición y en esta posición. Por lo tanto, si estuviéramos en condiciones bimoleculares, solamente podría obtenerse el producto Hofmann, debido a que el hidrógeno rojo es el que está en trans o en anti respecto al bromo. Sin embargo, en este caso se puede obtener el producto Zaitsev sin problema, debido a que se forma un carbocatión y pueden eliminarse los hidrógenos de cualquiera de las dos posiciones sin ningún inconveniente. Veamos dos ejemplos más. En este caso tenemos este sustrato. Este halogeno de alquilo, que es secundario, puede en presencia de metanol en caliente experimentar la ruptura heterolítica del enlace carbono halógeno para formar un carbocatión secundario, y por migración de un ion metiluro puede formar un carbocatión terciario bencílico más estable, debido a que puede estabilizarse por resonancia, y formar un alqueno tetrasustituido. De manera análoga, en este caso tenemos un halogeno de alquilo que puede experimentar una ruptura heterolítica en la unión carbono-halógeno para formar un carbocatión secundario, que puede reordenarse por migración de un hidruro para formar un carbocatión secundario y alílico, que puede estabilizarse por resonancia y por lo tanto dar un alqueno, un dieno, que en este caso está conjugado y da un producto mucho más estable. Finalmente, para comparar las dos reacciones de eliminación, la reacción de eliminación unimolecular depende solo de la concentración del halogeno de alquilo, la velocidad de reacción. En cambio, la bimolecular depende tanto de la concentración de la base como la concentración del nucleófilo, como de la concentración del sustrato del halogeno de alquilo, por eso requiere de bases fuertes, mientras que en el primer caso, en las reacciones unimoleculares, esas reacciones no requieren una base fuerte, pueden ocurrir sin necesidad de bases fuertes y en presencia de bases débiles. En ambos casos se requieren hidrógenos beta para poder ser abstraídos, pero en el caso particular de la E2 se requieren hidrógenos beta en anti. En ambos casos ocurren a mayor temperatura que la sustitución, por el análisis que hicimos antes de los estados de transición. La reacción unimolecular ocurre en pasos vía formación de un carbocatión, por lo tanto puede haber reordenamientos, mientras que en el caso de la bimolecular es desconcertada y no ocurren reordenamientos. En ambos casos se observa que la velocidad de reacción aumenta a medida que aumenta el grado de sustitución del halogeno de alquilo. ¿Por qué? Porque en un caso se forma un carbocatión estable y en ambos casos porque se forma el alqueno más sustituido. Y finalmente vamos a ver que los solventes próticos van a favorecer una reacción, la unimolecular, mientras que los apróticos van a favorecer la E2, salvo en el caso de los alcoholes, cuando la base que estén disolviendo sea una base fuerte. En ambos casos la regioquímica es Zaitsev, salvo que en el caso de la E2 puede ocurrir eliminaciones de tipo Hofmann o con orientación Hofmann cuando no existan hidrógenos disponibles en anti para formar el producto más sustituido. Bueno, eso es todo por hoy. Como bibliografía recomendada, los invitamos a leer el capítulo 11 del libro de McMurray, el capítulo 6 del libro de Química Orgánica de Wade y los capítulos 8 y 9 de Shurkan y Bruce. Les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima clase. Saludos cordiales a todos y todas.